Parashá Shelach Lecha comienza con algo sorprendente. Elohim ya había prometido la tierra. La promesa estaba asegurada. Sin embargo, Moisés envía a 12 hombres a explorarla. La misión nunca fue decidir si debían entrar. La misión era contemplar lo que Elohim ya había dicho. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Pedimos evidencias de una promesa que Elohim ya habló. Delante de ellos estaba la tierra, la promesa que habló Adonai. Montañas, viñas y ciudades, esperando el momento de llegar. 12 hombres fueron enviados a mirar aquello que él entregó, no para decidir el camino, sino para contemplar su favor. Porque antes de ver con los ojos, la palabra ya había sido dada. Envía hombres a la tierra que recorran aquello que prometí, que contemplen los campos y los valles y lo que preparé para Israel. Envía hombres a la tierra, porque mi palabra permanece fiel. Y aunque aún no la posean, ya la entregué en su totalidad. Entre montes antiguos, entre frutos que hablaban de abundancia, cada paso confirmaba la voz que salió de la boca de Adonai. Pero la decisión verdadera no estaba en aquello que podían ver. La batalla estaba escondida dentro del corazón de cada hombre, porque la fe comienza donde termina la explicación. Envía hombres a la tierra que recorran aquello que prometí, que contemplen los campos y los valles y lo que preparé para Israel. Envía hombres a la tierra, porque mi palabra permanece fiel. Y aunque aún no la posean, ya la entregué en su totalidad. La promesa ya fue dicha, la promesa ya salió de ti. La promesa ya fue dicha, ahora enséñanos a creer. Y antes de cruzar el Jordán, aprenderían que la mayor batalla no era contra gigantes, sino contra la incredulidad.
incredulidad. Cruzaron valles y montañas bajo el sol de aquella tierra fértil, y todo cuanto contemplaban confirmaba la palabra del Eterno. Los campos estaban rebosando, las viñas cargadas de bendición. Cada fruto parecía anunciar la fidelidad de Adonai. Lo que habló con su boca, nuestros ojos ahora pueden ver. El racimo de Escol, testigo de tu fidelidad. La tierra que prometiste era aún mejor de lo que pudimos imaginar. El racimo de Escol habla de tu bondad y verdad, porque cada promesa que pronuncias permanece para la eternidad. Lo llevaron entre dos hombres, porque el fruto era demasiado grande. Y mientras avanzaban por el camino, la esperanza crecía en cada paso. Las granadas y los higos hablaban de una tierra preparada por ti, y el corazón debía decidir si confiar o retroceder. Lo que habló con su boca, nuestros ojos ahora pueden ver. El racimo de Escol, testigo de tu fidelidad. La tierra que prometiste era aún mejor de lo que pudimos imaginar. El racimo de Escol habla de tu bondad y verdad, porque cada promesa que pronuncias permanece para la eternidad. ¡Aira! La tierra es buena, la tierra es buena. Todo lo que dijiste era verdad. La tierra es buena, la tierra es buena. Tu palabra nunca fallará. Y el fruto fue traído delante del pueblo como evidencia de que Elohim había cumplido lo que prometió.
prometiste. Los campos rebosaban bendición, pero detrás de aquellas colinas se levantaba una nueva oposición. Las ciudades tocaban el horizonte, sus murallas parecían no terminar, y en medio de aquella abundancia aparecieron gigantes para desafiar. La promesa seguía siendo verdad, aunque el temor comenzaba a hablar. Gigantes en la tierra, sombras sobre el camino delante de Israel. Gigantes en la tierra, desafiando lo que dijo el Eterno fiel. Pero la promesa no cambia porque aparezca la dificultad, y lo que tú has determinado nadie lo podrá detener jamás. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuántas veces también encontré montañas donde esperaba descansar, y obstáculos donde imaginaba que solo habría paz? Pero aprendí en medio del camino que la fe no nace cuando todo va bien. La fe se levanta cuando los gigantes aparecen otra vez. La promesa seguía siendo verdad, aunque el temor comenzaba a hablar. Gigantes en la tierra, sombras sobre el camino delante de Israel. Gigantes en la tierra, desafiando lo que dijo el Eterno fiel. Pero la promesa no cambia porque aparezca la dificultad, y lo que tú has determinado nadie lo podrá detener jamás. Más grande que el gigante es aquel que prometió, más fuerte que la muralla es la voz del Creador. Más grande que el gigante es aquel que nos llamó. Y los espías contemplaron a los hijos de Anak, pero aún no sabían que la batalla más grande no sería contra ellos. ¡Ay, ay, ay, ay! Este es el corazón de toda la parashá. 10 hombres hablan desde el temor. 2 hombres hablan desde la fe. Todos vieron los mismos gigantes. Todos caminaron por la misma tierra. Todos contemplaron el mismo racimo. Pero Josué y Caleb decidieron recordar algo que los demás olvidaron. Lo que Elohim dijo. La fe no consiste en negar la realidad. La fe consiste en darle más peso a la palabra de Elohim que a las circunstancias.
voces llenaban el campamento, historias nacidas del temor. Las murallas crecían en sus palabras y los gigantes parecían mayores aún. Pero entre miles de voces inquietas, dos hombres decidieron permanecer, recordando que la promesa no dependía de lo que podían ver, porque la tierra seguía siendo buena y la palabra seguía en pie. Lo que Elohim dijo es más grande que aquello que veo hoy. Lo que Elohim dijo permanece cuando todo alrededor cambió. Y aunque los gigantes se levanten y las murallas quieran intimidar, la voz que abrió el mar delante de nosotros nos volverá a hacer cruzar. Josué levantó la mirada, Caleb recordó quién los llamó. No negaron la dificultad del camino, pero tampoco olvidaron al Creador. Porque la fe no nace del paisaje, ni de la fuerza del corazón. La fe descansa en la palabra que salió de la boca de Adonai. Porque la tierra seguía siendo buena y la palabra seguía en pie. Lo que Elohim dijo es más grande que aquello que veo hoy. Lo que Elohim dijo permanece cuando todo alrededor cambió. Y aunque los gigantes se levanten y las murallas quieran intimidar, la voz que abrió el mar delante de nosotros nos volverá a hacer cruzar. No miraremos el tamaño del gigante, miraremos al que prometió. No escucharemos la voz del miedo, escucharemos tu voz. No miraremos el tamaño del gigante, miraremos al que prometió. Y aquel día, la tierra prometida quedó dividida entre dos visiones: los que vieron gigantes y los que recordaron lo que Elohim dijo. Seguía siendo buena, los campos seguían llenos de bendición, pero algo comenzó a cambiar.
dentro del corazón. Las murallas parecían más grandes, los gigantes crecían al mirar, y poco a poco la promesa comenzó a desaparecer. No fueron los gigantes primero, fue el temor creciendo por dentro. Como langostas nos vimos, pequeños delante de la adversidad. Como langostas nos vimos, olvidando quién nos hizo caminar. Porque cuando el temor gobierna hasta la promesa parece lejana, y cuando olvidamos tu palabra, los gigantes parecen tocar el cielo. No era cuestión de fuerza ni de murallas alrededor, era olvidar que el mismo Elohim había abierto el mar delante de nosotros. El enemigo no cambió la tierra, no cambió la promesa ni tu voz, solo logró sembrar una duda dentro del corazón. No fueron los gigantes primero, fue el temor creciendo por dentro. Como langostas nos vimos, pequeños delante de la adversidad. Como langostas nos vimos, olvidando quién nos hizo caminar. Porque cuando el temor gobierna hasta la promesa parece lejana, y cuando olvidamos tu palabra, los gigantes parecen tocar el cielo. No somos lo que el temor dice, Somos los que tú llamaste, no somos lo que el miedo grita. somos los que tú rescataste. Y aquel día Israel comenzó a perder la batalla. Mucho antes de entrar en la tierra. El sol desapareció lentamente y el campamento comenzó a callar. Pero el silencio duró muy poco, porque el temor empezó a hablar. Las promesas parecían lejanas, las murallas crecían en la oscuridad y los gigantes seguían caminando dentro de su imaginación.
Aquella noche no vencieron los gigantes. Aquella noche venció el temor. Aquella noche lloró Israel bajo las estrellas del desierto cruel. Aquella noche olvidó recordar la mano que abrió el mar. Aquella noche lloró Israel y la promesa pareció retroceder, porque cuando el miedo toma el corazón, hasta la esperanza pierde su canción. Las tiendas se llenaron de voces, preguntas nacidas de la ansiedad. Muchos comenzaron a preguntarse si habría sido mejor regresar. Olvidaron las aguas divididas, olvidaron el fuego al caminar, olvidaron la nube que los guiaba y comenzaron a mirar atrás. Aquella noche no vencieron los gigantes. Aquella noche venció el temor. Aquella noche lloró Israel bajo las estrellas del desierto cruel. Aquella noche olvidó recordar la mano que abrió el mar. Aquella noche lloró Israel y la promesa pareció retroceder, porque cuando el miedo toma el corazón, hasta la esperanza pierde su canción. Una noche puede cambiar una generación. Una noche puede revelar el corazón, pero aún en la noche más oscura, tu palabra sigue siendo verdad. Y mientras el pueblo lloraba, la tierra prometida seguía allí, esperando que alguien creyera. El campamento estaba dividido entre la promesa y el temor. Las voces de incredulidad crecían como tormenta alrededor. Entonces tu voz resonó en el desierto,
preguntando al corazón de Israel, ¿cuánto más caminarán conmigo? Y aún así dejarán de creer. Pero un hombre permaneció de pie entre el juicio y la rebelión. ¿Hasta cuándo escuchó el pueblo aquella voz? ¿Hasta cuándo dudarán del poder del Creador? Pero Moisés levantó sus manos y comenzó a interceder, pidiendo misericordia para aquellos que dejaron de creer. No pidió fama para sí mismo, ni buscó salvar su lugar. Solo recordó tu misericordia y tu fidelidad sin final. Las naciones estaban observando lo que harías con Israel, y Moisés clamó por tu nombre más que por su propio bien, porque tu compasión es más grande que nuestra fragilidad. ¿Hasta cuándo escuchó el pueblo aquella voz? ¿Hasta cuándo dudarán del poder del Creador? Pero Moisés levantó sus manos y comenzó a interceder, pidiendo misericordia para aquellos que dejaron de creer. Perdona, Adonai, según la grandeza de tu amor. Perdona, Adonai, como lo has hecho desde Egipto hasta hoy. Perdona, Adonai, ten misericordia otra vez. Y en medio del juicio, la voz de un intercesor se levantó delante de Elohim. Después del juicio, después de la incredulidad, después de la rebelión, Elohim pronuncia una de las declaraciones más extraordinarias de toda la Torá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. No era más fuerte, no era más inteligente, no era más capaz. Simplemente veía la realidad desde una perspectiva
diferente. Mientras otros vieron gigante, Caleb vio Elohim. Todos caminaron por la misma tierra, todos contemplaron el mismo lugar. Las mismas murallas se levantaban bajo el mismo cielo al caminar. Pero mientras muchos retrocedían y escuchaban la voz del temor, hubo uno que permanecía firme, recordando la palabra del Señor. No siguió la voz del miedo, no siguió a la multitud. Otro espíritu había en él. Cuando todos dudaban, decidió creer. Otro espíritu había en él. Cuando todos temían, permaneció de pie. Porque la fe no depende del tamaño del gigante ni de la fuerza de la adversidad. La fe descansa en la palabra eterna que nunca dejará de hablar. Los años pasarían sobre el desierto y muchos quedarían atrás, pero la promesa seguiría esperando a quienes decidieran confiar. Caleb guardó la visión intacta a través del polvo y la soledad, porque la fe verdadera permanece cuando todo parece tardar. No siguió la voz del miedo, no siguió a la multitud. Otro espíritu había en él. Cuando todos dudaban, decidió creer. Otro espíritu había en él. Cuando todos temían, permaneció de pie. Porque la fe no depende del tamaño del gigante ni de la fuerza de la adversidad. La fe descansa en la palabra eterna que nunca dejará de hablar. Haznos como Caleb, firmes hasta el final. Haznos como Caleb, guardando tu verdad. Aunque todos retrocedan, seguiremos tu voz. Y Elohim vio algo diferente en Caleb. No otro cuerpo, no otra fuerza, sino otro espíritu. El viento soplaba sobre el campamento y el silencio llenó aquel lugar. Las palabras habían sido pronunciadas y el desierto comenzó a esperar. 40 días contemplaron la tierra, 40 días para decidir, pero el temor habló más fuerte que la voz que los hizo salir. La promesa seguía adelante, pero el camino cambió. 40 años bajo el cielo del desierto, 40 años aprendiendo a confiar, 40 años viendo cada mañana
apartó, ni tu fuego dejó de alumbrar, porque aún en medio del juicio seguías caminando junto a Israel, mostrando que la disciplina también puede nacer del amor fiel. La promesa seguía adelante, pero el camino cambió. 40 años bajo el cielo del desierto, 40 años aprendiendo a confiar, 40 años viendo cada mañana la misericordia volver a llegar, porque tu fidelidad permanece, aun cuando nosotros fallamos hoy, y aunque el camino sea más largo, tu presencia sigue alrededor. Aún en el desierto tú permaneces, aún en la espera tú permaneces, aun cuando tardamos en aprender, tu amor permanece. Y generación tras generación, el desierto recordaría una verdad: la promesa nunca cambió. Los corazones eran los que debían cambiar. La parashá termina de forma sorprendente. Después de los espías, los gigantes, la incredulidad, el juicio, los 40 años, Elohim entrega un mandamiento sencillo: los tzitzit, flecos en las vestiduras. ¿Por qué? Porque la gran batalla de Shelach Lejá nunca fue militar. Fue una batalla de memoria. Israel olvidó el mar, Olvidó la nube, olvidó la promesa. y los tzitzit serían un recordatorio permanente para que lo recuerden. Cuando el desierto cubra el horizonte y el camino parezca no terminar, cuando las voces del temor regresen y quieran hacerme retroceder, habrá una señal junto a mis pasos, una memoria atada a mi andar, recordándome cada mañana la palabra que no cambiará. Porque el corazón suele olvidar, pero tu verdad permanece. Para que lo recuerden, dice Adonai a Israel, para que lo recuerden y no vuelvan a desviarse otra vez, para que lo recuerden cuando llegue el día de la prueba, que la promesa sigue viva y tu palabra
antes vendrán y se irán, las generaciones pasarán también, pero tu pacto seguirá firme mucho después de nuestro ayer. Y cuando mire los flecos al viento, recordaré quién me rescató. No caminaré tras mis propios ojos, seguiré la voz del Creador. Porque el corazón suele olvidar, pero tu verdad permanece. Para que lo recuerden, dice Adonai a Israel, para que lo recuerden y no vuelvan a desviarse otra vez. Para que lo recuerden cuando llegue el día de la prueba, que la promesa sigue viva y tu palabra permanece eterna. Recordaré tu pacto, recordaré tu voz, recordaré tus maravillas, recordaré tu amor. Aunque el desierto sea largo, recordaré. Y los flecos danzaban con el viento, recordando a cada generación que la fe comienza cuando decidimos recordar.